Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Estamos de nuevo en un nuevo podcast de Ilústrate, Ilústrales. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista porque utilizo el cómic y la ilustración para defender los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres. Y bueno, ahora me he metido en este lío del podcast, que ya me vais conociendo un poco y se me olvidan muchas cosas de decir, pero bueno, que no se me olvide en este programa decir que el programa tiene un Instagram propio, que se llama como el propio programa, Ilústrate, Ilústrales, y que allí suelo colgar las viñetas de los cómics de los que hablamos en el programa. Entonces, está muy bien que lo sigáis y que hagáis comentarios sobre lo que hablamos, porque claro, en el podcast no puedo poner imágenes, entonces está muy bien tener un Instagram para poner imágenes. Entonces, bueno, estoy muy bien acompañada hoy porque estoy con Elisa McCausland. ¿He dicho bien tu apellido? Súper bien. Vale. ¿Qué tal, Tere? Vale, Elisa McCausland. Venga, muy bien. No sé si la conocéis, pero bueno, aquí tengo una pequeña reseña de su trayectoria y lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Es periodista, crítica e investigadora española especializada en cultura popular y feminismo. En noviembre de 2018 recibió el premio Ignotus en la categoría de ensayo por su libro Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Por cierto, que está muy bien, os lo recomiendo a todas, que yo ya lo leí hace tiempo. No podría hablar de él ahora mismo, pero está muy bien. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, colabora con un montón de medios culturales digitales, hace podcasts como este y fue una de las promotoras del colectivo de autoras de cómics del que tengo el gusto de formar parte. En 2019 publicó junto a Diego Salgado Supernovas, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, que es un recorrido con perspectiva de género a través de la historia del audiovisual fantástico. Muy bien, ¿no? O sea que tenemos a Elisa, que sabe mucho más que yo. Y esto nos lo hemos preparado, Tere, que esto también hay que tener en cuenta qué es lo que tiene la genealogía y la hair story, sobre todo también feminista y la que suele muchas veces quedar un poco, que hay que quedar un poco de lado. Esto hay que hacer crítica y autocrítica porque es verdad que desde el activismo queer y lésbico hay que hacer, por así decirlo, más política también en la divulgación y en la crítica. Por eso más que encantada de estar aquí contigo. Yo también de que hayas aceptado la invitación porque bueno, vamos a hablar contigo sobre las pioneras del cómic lésbico, porque en realidad yo quería hacer este programa, lo quería hacer prácticamente de los primeros del podcast, pero bueno, al final siempre se adelantan cosas y hemos hecho unas cuantas entrevistas y claro, pensé, ¿cómo voy a hacer yo un programa sobre pioneras del cómic si me voy a basar en el estupendo artículo que escribiste para Pícara Magazine en el que hablabas de todas estas mujeres, ¿no? Entonces dije, pues le digo a Elisa que venga a hablar con nosotras y que nos lo cuente de primera mano. Sí que les voy a decir a nuestros oyentes que cojan un boli y que cojan apuntes, porque vas a decir un montón de nombres y un montón de cómics que súper interesantes. Yo también tengo aquí el boli, y tengo el artículo. Con el boli y la libretita, yo también, ¿eh? Eso, muy bien, vale. Bueno, entonces yo quería empezar hablando, porque en realidad yo no sabía muy bien nada de pioneras del cómic ni de cómic lésbico, porque en realidad es un tema bastante que hay que hacer muchas búsquedas y tener mucho conocimiento de estas cosas, pero bueno, yo quiero hablar porque me sorprendió al buscar información sobre Roberta Gregory, que es la primera de la que vamos a hablar, que saliera en ese artículo y que tú lo consideraras la pionera del cómic lésbico. Yo la conocía, como espero que algunas de nuestras oyentes la conozcan, porque aquí se publicó su personaje Bitsy Bits, que no sé si lo digo bien, sí, ¿no? Sí, súper bien. El Mitch McCracken, sí, Bitchy Bitch, que aquí traducida además como que lo hablábamos fuera de micros, que es bastante impactante, ¿no? Como el putón.
El putón, eso es. Pues ese personaje, bueno, yo lo que te decía antes también es que ese título tan fuerte que en la primera se titula, a ver que tengo aquí los libros, el primero se titula Ha nacido un putón. Y Sí. yo me acuerdo que lo compré en el Salón del Cómic de Barcelona y claro, me acerqué por el título porque dije, ¿y esto qué me va a contar, no? Y bueno, ahora el releer, bueno, debemos decir a nuestras lectoras que en este personaje, nuestras oyentes, jolín, este personaje no es una mujer lesbiana, sino que es una mujer heterosexual, pero su forma de estar en el mundo es una forma de estar en el mundo un poco especial, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco Bueno, podemos introducir, la verdad es que Mitch McCracken es una heroína, podríamos decir, compleja, ¿no? Porque sí es cierto que con su actitud y su manera de estar en el mundo, como decía, se salta todas, digamos, las convenciones y codificaciones de género en lo que entendemos por mujer o buena mujer, ¿no? O cómo tienen que ser esas dinámicas sociales. Y también hay que entender un poco en la línea de lo que yo creo que nos interesa en este programa, es que también a partir de Bitchy Bitch, pues tenemos un personaje como es Bitchy Butch, ¿no? Que la propia Roberta Gregory plantea un poco en clave de lo que se conoció en la época también como el queercore, ¿no? El queercore a mí me fascina y me encanta, y también me gusta mucho contraponerlo a esto que vivimos ahora, que podríamos tildar de cookie queer, que hay un artículo que hicimos Arrate Hidalgo y yo en especial que coordiné para TVosfera sobre el tema del feminismo y cómic, que explorábamos este tema. Y es muy curioso porque el queercore, finales de los 80, principios de los 90, pues intentaba provocar, desde luego, lógicamente, porque estaban bastante, un poco harto una serie de autores y autoras queer, lógicamente, de este punk que se había como mainstreamificado, que se había un poco como institucionalizado, y desde luego la cultura queer institucionalizada, ¿no? Como también tenía que ser una boyera, ¿no? Y de ahí esta apropiación de las palabras como bitch, dyke o queer, ¿no? Y de ahí por eso como te decía antes, lo de la traducción del putón es curioso porque ahí no sé si incluso hay no es ni siquiera un lost in translation, sino que está muy bien planteado en nuestra cultura porque la palabra putón es bastante heavy, ¿no? Claro, porque además el personaje de Bitchy Bitch lo que es una transgresora total, o sea, al final es, digamos, a mí me hace mucha gracia porque creo que es un personaje con el que todas nos podemos sentir identificadas, pero claro, ella acumula todo, vamos a decirlo, el odio a la sociedad, ¿no? Al final es un odio a la sociedad concentrado. Es decir, todo le parece mal, pero le parece mal también con una visión de género, en realidad, ¿no? Y además hace, en las historietas hace cosas que las mujeres no teníamos permitido hacer. Y incluso ahora no tenemos permitido hacer. Ahora tampoco. Yo creo que también a día de hoy sería interesante una reedición en su momento de Ha nacido un putón y todo lo guarra que ella quiera ser, que se tradujo también en el segundo tomo, porque hay que entender también que en los 90 fue bastante, es curioso que naciera un poco de lo que te decía, del queercore como respuesta a todas estas convenciones también dentro de la comunidad queer y de lo que se estaba creando a nivel cultura comiquera, pero es curioso también cómo gustó mucho en los 90, Bitchy Bitch, especialmente en el ámbito anglosajón, y se expandió en un sentido de marca, porque llegó a tener, hasta obra de teatro, incluso una muñeca, ¿no? Y esto también es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que hay algo que es una constante en todo lo que tiene que ver con el cómic queer, su nacimiento desde el underground, desde donde parte también Roberta Gregory, hasta nuestros días, ¿no? Que podríamos hablar de a veces también una institucionalización, pero sí desde luego un ánimo mainstream, ¿no?
bueno, queremos que haya una representación, pues un poco lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Esta cuestión tan interesante, que haya superheroínas bollos sin ningún tipo hay que poner el cartel, ¿no? Ni hay que hacer la nota de prensa, sino que es una característica que también define luego las propias aventuras y el arquetipo y la aventura heroica, ¿no? De la superheroína del colectivo en cuestión. Y esto me parece también que es interesante, y en ese sentido Roberta Gregory también la planteaba como pionera, sobre todo por su carrera, que es una carrera sostenida en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, ahora hablamos un poco más de eso. Yo, para no irnos demasiado, y terminamos con el tema del putón, a mí me parece que las historias, no sé si las has releído hace poco, yo es que para prepararme el programa, eso es, ya veo. Las tenemos, y el último no lo tienes, el de las vacaciones. El último no lo tengo. De vacaciones en el curro con el putón. Bueno, pues a mí resulta que releyendo los 3 tomos, pues porque en su momento yo me acerqué también por el tema de lo transgresor que era el título, luego ojeas el dibujo y ves que es súper transgresor también, o sea, es un dibujo en el límite, y además en realidad hace lo mismo que hacen sus compañeros del underground, pero lo hace una mujer. Entonces, eso es lo que, ¿no? Eso es lo que a mí me atrajo. Y en esta relectura que he hecho me he dado cuenta de que en el primer tomo, en realidad, hay muchísimas historias de su infancia que justifican un poco cómo es ella después, ¿no? No sé si... Sí. Eso también ya sabes que es un poco herencia estadounidense, cultura pop, ¿no? Que también siempre se intenta un poco justificar ese tipo de comportamiento en un planteamiento psicoanalítico, aunque yo diría que incluso hay veces que también está un poco riéndose de eso, ¿no? Pero bueno, pero sí es cierto que intenta explicarlo, sí. Eso sí, es verdad. como que, o sea, que sufrió abusos, que viene de una familia desestructurada, que su madre todo el rato le estaba diciendo ponte guapa, ponte faldas y ponte, o sea, sé una señorita, y luego, claro, de todo eso sale un personaje que rompe todo lo que esperas de una mujer, que además se lanza al mundo con esa actitud de me importa una mierda todo, pero lo curioso de todo esto es que hace lo mismo que sus compañeros hombres en un montón de historias de Robert Crumb, exactamente lo mismo, pero aquí tardó un montón en publicarse. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, eso también por la propia escena independiente. Ya sabes que Lander al final fue un poco también en estas mutaciones de los 80, y aquí también llegó un poco en una vertiente indie. Lo digo por España, que hay que tener un poco en cuenta que hay muchísimo del post-underground que no ha llegado, a nuestro mercado. O sea que tampoco me pondría muy paranoica, aunque es curioso e interesante que haya llegado precisamente Roberta Gregory y el putón, y hay muchos otros muchos títulos de otras grandes que aquí conocemos casi o de oídas o por archivas fancineras queer en internet o algo por el estilo. Si no es más difícil, desde luego. O quien compañeras que viajan y luego reparten, que eso siempre está muy bien. Ya. En esta línea también estaría Julie Doucet, ¿no? Que también, que aunque yo creo que es menos transgresora que el personaje de Roberta Gregory, pero también está en esa línea, pero también le ha costado un montón. Digamos que aquí se han publicado las historias, ya sé que el underground americano es inmenso, y aquí llega la gotita, ¿no? Una gotita, pero claro, es verdad que compañeros de estas dos mujeres se les ha editado se les ha editado, ¿no? Y aquí... Sí, bueno, más allá de la paranoia que podamos aplicar, sí es cierto que hay, digamos nombres como más seguros, ¿no? Como una Julie Duquet o una Phoebe Glauner, por ejemplo, del post-underground. Y Roberta, lo que pasa es que, claro, Roberta Gregory es de la ola anterior, ¿no? Claro. Y como digo, sostenida en el tiempo, que además también se sumó luego a las siguientes generaciones, como también hicieron Diane Nomin y Aline Kominsky con las Twisted Sister, por ejemplo, ¿no? En esas antologías que también
animaban un poco a que no hubiera esa pérdida generacional, sino que hubiera también un relevo y una convivencia. Y eso es muy bonito y está muy bien, y es algo que yo creo que también hay que tener muy en cuenta y tenerlo presente. Yo lo que me llama la atención, ¿no?, es que en las historietas de los hombres aparecen pollas sin ningún problema y lo llevamos con alegría, y resulta que cuando aparecen pollas en las historias que dibujan las mujeres nos escandalizamos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, lo dejo ahí como un... Y bueno, otra cosa que quería comentarte es el hecho de que ya sé que el personaje más conocido de Roberta es Bitchy Bitch, pero también me llamó la atención en su momento, cuando empecé a indagar en esta autora, que su personaje lésbico no se haya publicado en España. Sé que tiene... Exacto. Dime. No, exacto, eso también llama muchísimo la atención, porque sí es cierto que, bueno, además a mí una de las cosas que también tú has citado es el hecho de que la propia Mitch McCracken tenga un diseño desagradabilísimo, ¿no? Es de esto que cuando la estás leyendo, incluso en el contexto de otras caras de los otros y otros personajes, claro, llama muchísimo la atención en un sentido de, como te decía, de esta corriente del queercore y de toda esta, digamos, activismo gráfico en un sentido de incomodidad, ¿no? Que a mí me parece también muy, muy interesante, ¿no? Y que tampoco todo se ha dicho, fuera de la escena fancinera y del cómics underground, no es tan sencillo de ver, ¿no? No es habitual. Eso es, al final la imagen también en el mainstream tiene unos lavados, una institucionalización, podríamos decir, ¿no? Incluso también en la gráfica, en la expresión. Y este tipo de imagen se tolera menos. Yo lo que también alucino, porque bueno, yo soy me compré los 3 tomos, los perseguí, los busqué, porque me parecía como tan diferente a lo que podías encontrar, ¿no? Y más que nada porque venía de una mujer. O sea, al final el hecho de que te puedas enfrentar a este tipo de historias de una mano femenina, creo que es súper interesante. Entonces, bueno, recomendaría a nuestros oyentes que se acerquen a la obra de Roberta Gregory. Creo que están descatalogados los 3, pero bueno, por ahí aparecerán en algún sitio, no sé, en algún sitio estarán. De segunda mano y en saldos de tienda de cómics es donde yo los encontré, además. Claro, sí. A mí, yo el primero no, porque el primero lo compré, yo creo que cuando se editó, pero luego me costó muchísimo encontrar los otros 2, y también me pasó como a ti, pues que lo vas buscando por ahí y de repente dices, ¡ostras, está aquí! ¡Qué bien! Bueno. Sí. Entonces, nada, pues chicas, os digo que os acerquéis a lo que tenemos de Roberta aquí en España, en castellano. Y ahora vamos a hablar un poco de Bitchy Butch, que yo desconozco porque he estado intentando buscar más información y la verdad es que hay poco. Muy poquito. Es la versión ya en un sentido más, como hablaba antes del queercore, pues digamos más eminentemente desagradable, ¿no? También por lo que trasladaba, si por ejemplo Bitchy Bitch era especialmente popular porque todo el mundo se podía identificar con ella de una u otra manera, también desde luego las mujeres, pero yo creo que hay un tema casi de misantropía universal, en un sentido también sistémico, ¿no? Y del que siempre no, pues como ocurre siempre, ¿no? Que no quieres admitir, y lógicamente no es el tema del que hablar en las reuniones familiares, a no ser que quieras dinamitarlas un poco, pero con Bitchy Butch pasa eso. También yo creo que es muy interesante en un sentido ya de la institucionalización de lo queer, ¿no? Y ahí me parece súper potente en un sentido político, ¿no? Porque siempre parece que hay este pensamiento que tendemos, ¿no?, a tener binarista entre lo bueno y lo malo, cuando está bien y cuando no, y como si cuando ya entramos en determinadas dinámicas, como si no hubiera riesgos, ¿no? Como si no hubiera esas tendencias institucionalizadoras también en lo queer, ¿no? Y es algo que ya desde luego por la vía del terrorismo gráfico lo dinamita, ¿no? Y que como comentaba, es algo además que no es que hay una corriente, hay toda una serie de autoras
ligadas a lo queer, que en los 90 plantean esa idea. Sin ir más lejos, Diane Dimasa tiene Hot Head Paisan, Homicidal Lesbian Terrorist, que va en esa línea, pero a lo bestia, ¿no? Y en los 90 también una Andra Natalie, forma, sin ir más lejos, el Lesbian Cartoonist Network, un poco trabajando en ese tipo de antologías también, desde un poco la perspectiva compromiso, activismo, boyero, ¿no? Como Girl Frenzied Dykes Delight, con Lian Franson, Chris Dressen, y Gregory está ahí también, y otra veterana como es Jennifer Camper, que tiene entre otros el By Dyke. Y también de esta época, de todo este movimiento un poco de revolver también el género y los géneros, y desde el activismo boyero, está Roth Warren, que forma Dyke Strippers, o sea, ten en cuenta que todas están utilizando el dyke, que no era nada normal tampoco, ¿eh? O sea, hay un tema ahí de reapropiación del queer y el dyke bastante político, vamos. Estamos hablando de siempre de los años 90 o un poco antes. Sí, 89, 90 y para adelante. Y por ejemplo, comentabas en tu artículo sobre Roberta el hecho de que ella fue una pionera, pero no, en realidad no fue la primera que empezó a publicar sobre lesbianas. Cuéntanos, a ver. Como decía, esta relación del cómic queer, del cómic lésbico también con el mainstream, bueno, es interesante porque una Roberta Gregory, también su padre dibujaba para Disney, ¿no? Y que digamos que es una cuestión que está siempre ahí, ¿no? Este diálogo, esta tensión y demás. Pero como bien decías, en realidad los orígenes del cómic lésbico están en el underground, en el llamado comic underground, ¿no? Con X. Y como reacción también del propio underground, dentro también había una reacción a unas representaciones misóginas y homófobas dentro del propio under de Barco de Colegas o de los chicos en la Casa del Árbol, pues ahí las señoras también hicieron un poco su propia habitación, ¿no? La habitación propia, nunca mejor dicho, su propio cuarto de juegos también en lo gráfico y político. Y ahí tenemos el ejemplo de Trina Robbins, que es la primera mujer que cuenta la historia, además de la hermana de Robert Crumb, y su salida del armario en Sandy Comes Out en el Women's Comics. Este es el que, dentro de lo que se establece en esta genealogía, es como el primer cómic donde es protagonizado por una lesbiana, ¿no? Y claro, es curiosísimo porque reacciona a esta publicación Mary Winks, que argumenta que una lesbiana pues es la que de verdad, además en unos tiempos como los 70 primeros, con toda esta politización y demás de la cuestión, o sea, era un momento vamos, de decir, oye, me parece muy bien, pero quien tiene que contar esta historia es una lesbiana, claro. Es una lesbiana, es una mujer que de verdad ha vivido y sentido esta cuestión, ¿no? También es cierto que el statement político de Trina Robbins iba por un lado, también podríamos hablar de la escena underground, y digamos que Mary Winks se lo hizo más en un sentido personal y político desde la propia experiencia, ¿no? Y entonces ella publica desde un poco utilizando la autoficción, Come Out Comics, y que ella en una entrevista decía que, bueno, que era como si Sandy hubiera contado de verdad desde su experiencia, no tanto que se lo contara Trina, sino la propia Sandy, en este caso ella, contando pues cómo había salido del armario, cómo había tenido sus experiencias propias como lesbiana ya fuera del armario y empoderada en un contexto, bueno, como también era todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? en California en aquella época. Y es muy interesante también porque Mary Winks luego hace muy poquitos cómics después, pero sí es especialmente conocida también porque su giro en la ficción es a las novelas detectivescas y es pionera, en escribir el primer noir con protagonista detective boyera. Ah, no sabía, mira qué guay, vale. Y de esto estamos hablando en los años 70, más o menos. Primero, así es, en los años 70 primeros, sí.
porque justamente un poquito después ya entra Roberta Gregory en el Women's Comics, que es este colectivo y revista autogestionada que lideran una serie de, bueno, más que liderar, que vamos, están en el sentido de autogestión, estaban coorganizando todo un grupo de artistas de la época, y Roberta Gregory entra a esta dinámica también y escribe también uno de los digamos, ella es la primera lesbiana en escribir en el Women's Comics sobre la experiencia. Y luego también, no sé, es que no lo tengo muy claro. El personaje de Bitsy Butch se publicó primero en Comics Gay, la revista de Howard Cruz, o no, o salió en Women. No, yo creo que es posterior, ¿no? ¿Sí? Aquí ahora mismo me pillas completamente. Es que no sé dónde lo leí, en tu artículo no, pero puede ser que buscando información en algún sitio viera que... Y alguna portada de Bitsy Butch sí que es de Gay Comics, que aparece ella. Pues podría ser también, porque teniendo en cuenta que Gay Comics era una revista en la que también los autores y las autoras experimentaban, no te digo, yo aquí ahora mismo ahí me has pillado completamente, no te podría decir. Buscaremos la información, a ver, porque no sé, o sea, me sonaba, pero bueno, porque en realidad las historias que publicó Roberta en Women Comics no están protagonizadas por Bitsy Butch, si no me equivoco, son historias de lesbianas. Pero... Hasta donde yo sé, eso era ya en los 90, eso es. de lo que yo había investigado, pero también, ya sabes, con las revistas, no teniendo los originales, y valiéndote de unas fuentes no tan directas, yo ahí ya no te puedo decir. Si tuviera, me encantaría tener una colección de Gay Comics, pero hasta donde yo sé, creo que era posterior. Vale. Y bueno, todas estas que has nombrado, el problema que tenemos es que evidentemente no están en castellano, y en inglés pues también será súper difícil encontrar nada. ¿O qué nos puedes contar? Bueno, hay recopilatorios. Por ejemplo, todo el Women's Comics se puede encontrar con una edición bastante maja de Fantagraphics. Por ejemplo, también el trabajo de, como te decía antes, las Twisted Sisters también en internet se puede encontrar recopilatorios. Sí es cierto que hay otro tipo de, las que te he comentado antes, sí es bastante más difícil. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Gay Comics, la revista de Howard Cruz, cuenta además desde el principio con gente muy, muy pionera y a tope de, es que ahí se ha ido como generando absolutamente todo el queer, gran parte del queer comic ochentero, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en los 70 había bastante tensión. Ten en cuenta que todo el cómic underground, también todo lo que tenía que ver con utilizar, como te decía, la palabra dyke, sin ir más lejos, era algo que directamente se perseguía, ¿no? y se censuraba. Esto también hay que tenerlo muy, muy presente. Y como te decía, con Howard Cruz, editando Gay Comics, desde el principio cuenta con la propia Mary Winks y Roberta Gregory, pero también con otras pioneras que también estaban en Women's Comics, como Lee Mars, que tiene como cómic propio Push Girl Blim, que tampoco está lógicamente editado, o a una Donna Barr, y estamos hablando en un contexto donde, también se fue desarrollando ya no solo las revistas de cómics queer, que hubo más, sino también la prensa gay, la prensa queer, que también empezó a darle cabida al cómic, y allí, por ejemplo, tenemos las bollos de cuidado de Alison Besch, por ejemplo. Y claro, que tenemos que tener en cuenta en este contexto que, claro, sí que era un momento de ruptura con la sociedad, pero realmente no estaba bien visto tampoco, estoy pensando en los propios autores masculinos, aunque fueran underground, ¿no? El hecho de que las mujeres escribían, es que no sé si tenía alguna cabida en algún otro sitio. Howard Cruz, ya sé que él estaba convencido de que tenía que haber mujeres en su publicación, ¿no? Y que contaran las historias desde su punto de vista, pero en otros contextos yo creo que no estaría tan bien visto, ¿no? Que sería complicado aquello. Claro, esto también es curioso porque hay una antología que yo recomiendo mucho, que es No Straight Lines,
4 décadas de queer comics, editada por Justin Hall también en Fantagraphics, que por aquí te enseño. Ah, qué guay, sí. Es muy interesante porque el propio, Justin Hall decía que es un work in progress, porque ahí lo que pasa siempre con un tema genealógico que también tiene que ver con todo el underground, que te encuentras muchísimas más cosas de las que crees según investigas, ¿no? Y ya no solo en el pasado, sino desde luego también en lo que se está haciendo en este siglo. Y hay que tener en cuenta, pues en ese sentido, que también es cierto que perdemos un poco la perspectiva, porque Roberta Gregory se hizo especialmente famosa, o por así decirlo, conocida en la escena, porque, además de entrar en el Women's Comics con una historia también de lesbianismo muy, muy, muy interesante, muy poniendo patas arriba, vía activista lésbica, todo lo que tiene que ver con las dinámicas de romance y demás, luego ella publica lo que se considera un auténtico hito pionero, porque publica Dynamite Damsels, que es una publicación sostenida, tuvo una continuidad y con una tirada que dirías tú que del underground, pero que, si no recuerdo mal, pasaba los 10.000 ejemplares. Ríete tú del underground, pero claro. Encontrado con las tiradas mainstream de Estados Unidos de la época, pues sí, era poco, ¿no? Y además desde ahí ya problematizaba cuestiones como el tema de todo lo lésbico dentro del Women's Lib, ¿no? Que era un tema súper potente en la época, ¿no? Entonces, claro, estamos en esas dos épocas, en los 70, que había un activismo y una fuerza en ese sentido, y una energía, aunque había también una persecución desde lo político censor también en este ámbito, y luego una cierta, podríamos decir, no sé si normalización vía gay comics y en paralelo, pero digamos que sí había como, de ahí que luego se pusiera un poco en jaque unos ciertos canales, ¿no? Unos ciertos, digamos que se establecían unas editoriales, unas publicaciones y una comunidad, y entonces ahí pues lo que hablábamos antes, ¿no? Esas dinámicas que podían leerse como institucionalizadas dentro de esa escena independiente, ¿no? Luego también pienso en lo que es el propio movimiento feminista de los años 70, ¿no? Y en este tipo de situaciones en el que las mujeres lesbianas no sabíamos estar allí, si no estás, si era nuestra lucha, si no era nuestra lucha, si... No sé, quiero decir que son me lo imagino, ¿no? Lo intento como imaginar como unos momentos muy convulsos en los que cualquier persona que diera un paso de salirse del contexto más establecido, aunque fuera en el propio underground, tenía ya puesta una etiqueta, ¿no? Pero no solo en lo feminista, por así decirlo, en esta digamos, en ese planteamiento solo con las feministas lesbianas, sino también en lo que tenía que ver incluso en el cómic con lo políticamente correcto. Por eso también desde el Women's Comics pues hubo también debate con el tema de si tenía que ser todo como crítico positivo o podía ser pues más, como que te decía antes también, del queercore, ¿no? O sea, más punk y bestia. Y ahí teníamos, pues, por ejemplo, a Lynn Kominsky y Daniel Nomin, que tuvieron su enfado con Trina Robbins. Otra vez que también se enfadó en un principio, bueno, que la reacción venía por el cómic de Trina, era la propia Mary Wings, ¿no? Y que es curioso porque han pasado épocas en las que no había como mucha conexión y comunicación, y el tiempo, digamos que las ha reconciliado también, ¿no? Eso es algo también para tener en cuenta, tomar nota y aprender que, bueno, hay un tema político, pero también está el tema de cuidarse, ¿no? Y de la sororidad entre colegas, compañeras, en este caso en el mundo del cómic. Claro, yo en ese aspecto siempre defiendo un poco que el hecho de que nos separen ciertas cosas, ¿no? Hay otras muchas cosas que nos unen y que debemos fomentar, ¿no? El hecho de simplemente ser mujeres o de tener ciertos contextos que nos oprimen, ya a partir de ahí podemos juntarnos para ciertas cosas. A lo mejor para otras cosas no nos podemos juntar o tenemos que enfocarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno.
Claro. O mirar otras fórmulas, sí, pero vamos, de ahí a como cortar comunicación y bueno, es interesante lo del tema también verlo en otras generaciones, como ha ocurrido en momentos especialmente, digamos, intensos, ¿no? Y cómo han sido las dinámicas también para ver un poco también nuestro presente, ¿no? Y proyectar un poquito a lo mejor de una manera también política, ¿no? Y como decía, de cuidado de la compañera desde la hora. Claro. Y hacia el futuro. Sí, claro. Con estas mujeres, bueno, a estas mujeres les debemos un montón de cosas, ¿no? Porque sacaron nuestras historias por primera vez en un papel, con unos dibujos transgresores que representaban a unas mujeres que normalmente no estaban en los cómics, porque la representación masculina, bueno, que los hombres hacían de las mujeres aún en el underground, era muy, muy de objeto sexual. O sea, si hay, yo de lo poco que me he acercado, pero cuando leías el Víbora o leías el Cimoc o leías este tipo de cosas que llegaban aquí con algunas de esas obras, pues la verdad es que te echaba muchísimo para atrás, ¿no? Y el hecho de que hubiera una representación femenina, bueno, aquí no llegaba, pero bueno, que ahora que lo sé, que existía esa representación femenina y esa transgresión desde el propio modelo femenino, es como para agradecer, ¿no? O sea, me parece alucinante que no tengamos presente todo esto que estamos contando, ¿no? El hecho de que estas mujeres en los años 70, en los años 80, en los años 90, cuando no era nada fácil estar ahí en un sitio rodeada de hombres que, pues eso, que lo único que hacían, bueno, que no quiero único acaso, No, muy mal. Pero bueno, Tere, también, pero es un poco lo de siempre también en este sentido, y lo que es interesante es cómo las dinámicas de autogestión, como la dinámica de autogestión asamblearia, fue por lo que se autogestionaron todas estas mujeres, pues se juntaron y se lo pasaron muy bien haciendo proyectos muy interesantes. Esto además lo cuenta la propia Gregory en un cómic en una historia que se llama Becoming Feminist, en cómo se hizo ella feminista, ya reflexionando sobre ello un tiempo después, que hablaba un poco pues de cómo ella se sentía un poco bicho raro, que en parte estaba un poco legitimada también porque le apasionaba el trabajo de su padre, pero como no encontraba nada o no veía pues trabajos, cómics que le gustaban dibujados por mujeres. Entonces es cuando en el ambiente underground dice, ostras, espérate, que aquí hay un escenario muy potente. No es solo Trina Robbins con Women's Comics, están precisamente Liv Chevely y Joyce Farmer con su Pandora's Box y Tits and Clits, ¿no? Tits and Clits, es que es muy guay, ¿no? Y claro, todas ellas además buscando una manera de crear entornos editoriales, como también luego se llevó a cabo, por ejemplo, con Kitchen Sink Press, que era la editorial que sacaba Gay Comics. Pues aquí tenemos también a Liv Chevely y Joyce Farmer, pues digamos que también planteando su propio escenario de posibilidad, ¿no? O como comentaba, las propias Women Comics también trazando alianzas, por ejemplo, en aquellos primeros momentos con la revista Miss de Gloria Steinem, para colocar publicidades, ¿no? Y este tipo de cosas. Y esto hay que tenerlo, pues creo que también bastante en cuenta, ¿no? Porque son la avanzadilla, inspiración de pues otros muchos títulos que a día de hoy casi los citamos un poco, pero que también estaría súper interesante poder tener como una gran antología o una biblioteca o yo qué sé, una enciclopedia con títulos pues como Illuminations, Dark Shorts, All Girls Thrills, claro, todo esto a la americana, ¿no? Pero es que sería tan interesante. Yo ya no los pido ni traducidos, que al menos estén, que muchos de ellos se pueden encontrar en ciertas, como decía antes, en ciertas archivas feministas online, pero hay muchos otros que no. Claro. Y bueno, con este repaso que hemos hecho, no sé si estas mujeres siguen en la escena comiquera o qué están haciendo. Bueno, Roberta Gregory ya sé que está haciendo algo de viajes, por lo que he visto en su página web, ¿no? Sí, estaba bastante volcada en ello, y también el tema gatos, que es una cosa curiosa, pero bueno. Y luego también el tema un poco de, por ejemplo, Diane Naumin ha sacado hace muy poquito
se ha metido en una locura de sacar una antología global con voces de todo el orbe. Sí es cierto que su aspiración era digamos, más ambiciosa, pero luego es lo que se puede hacer precisamente desde la autoficción y la autobiografía, trasladando las experiencias de violencia y acoso desde la ficción, ¿no? Y esta es otra también de las antologías que sería muy interesante que saliera en castellano. Se llama Drawing Power. Uh-huh. Bueno, no sé qué decirte porque seguro que no se va a publicar. voy a ser mala. Bueno, no sé, porque estas cosas, no sé. Bueno, lo que me llama la atención también de todo esto que estamos hablando es que vendían, ¿no? Vendían cómics, sí. O sea, podían... Vendían cómics, pero ten en cuenta también que la escena era otra. Es que estamos hablando de unos tiempos... Y Estados Unidos, claro, hay que claro. tener en cuenta. Sí, el mercado estadounidense es gigante y el underground, aunque no es tan gigante, sigue siendo gigante para... Claro, y trazaron unos canales muy, muy, muy potentes también por la costa californiana y no solo, ¿no? O sea que... Y luego también es cierto que hay editoriales pues como la propia Fantagraphics que está recuperando mucho trabajo. Uh-huh. Claro, todo esto que estamos hablando sucedió al otro lado del charco y aquí no tenemos nada parecido, ¿no? Bueno, tenemos algunas pioneras, desde luego. Tenemos en ese sentido pues tanto a Montse Clavé o Marica Vila, por ejemplo, también. Podemos citar desde luego a Nuria Pompeya como nuestra pionera, pero sí es cierto que en comparación no tiene nada que ver, porque no, digamos que son momentos distintos y circunstancias histórico-políticas, sociales diferentes. Claro, y estas tres autoras que has nombrado sí que eran unas abanderadas del feminismo, pero no del tema boyeril, ¿no? Claro, no, del tema queer eran conscientes, lógicamente, pero digamos que ahí también, y eso sería otro programa y otro jardín en el que nos podemos meter sin problemas, en la propia escena en el Estado español, de cómo fue toda esa cuestión, que también tuvo su aquel. Bueno, claro. y sigue a día de hoy. Claro, no, y además que o sea, si en Estados Unidos era complicado, aquí el hiper mega complicado, ¿no? O sea, al final, después de la dictadura, la transición, todo llega tarde y encima nos estamos metiendo en una reivindicación feminista y que las propias mujeres dibujan, las propias mujeres cuentan cosas que están contadas desde la perspectiva de la mujer, pues claro, o sea, el camino de esas mujeres, desde luego fácil tampoco ha sido, ¿no? Y también está en relación con nuestro propio cómic y las propias crisis de nuestro TVO. Claro. Aquí hay muchas variables y por eso lo hace tan complejo y apasionante, claro. Uh-huh. Claro, aquí sí que algunas de estas que has nombrado publicaban en revistas, ¿no? En las revistas que se editaban en su momento. Y en prensa también, sí. Y en prensa, pero claro, lo que decimos, el mercado nuestro era muy limitado y yo creo, bueno, no sé, también estaría bien preguntar a los que compraban aquellas revistas, porque a mí me pillaron un poco que no, o sea, sí que las conozco y tengo algún conocimiento y leí algunas, pero no era seguidora de las revistas. Si esas autoras en esas revistas realmente tenían, no sé cómo decirte, tenían su sitio y los lectores, porque vamos a decir que eran hombres los que principalmente compraban esas revistas, ¿no? Ya te digo, Teresa, que era bastante complicado y había presencia, pero muy anecdótica y desde luego de lo que estamos hablando ahora en un sentido político, activista, mucho menos. Sí es cierto que la había, y luego lo que es muy interesante es escuchar también a las propias compañeras contando un poco del contexto también, ya no solo de tardofranquismo y transición, sino ya después y en los 80, ¿no? Claro. En ese escenario también de las revistas y posterior, porque incluso ya llegando a los 90 tenemos también los propios, digamos, pensamientos y posicionamientos de autoras como la propia María Colino, ¿no? Que también dejó la escena, ¿no? Uh-huh. por sus pero que estamos hablando casi de lo que yo llamo la erótica de la excepción. Yeah. Eran muy poquitas autoras, pero vuelvo a insistir también, el propio tejido también tuvo sus booms y luego sus pinchazos de burbuja y toda la precariedad. Claro, sí.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo. Yo creo que nuestras oyentes se van a tener que poner el podcast varias veces para apuntar todos los nombres, pero bueno, sí que podemos decir que vais a tener complicado encontrar mucha información de estas mujeres que hemos nombrado, porque hay poca y porque está en inglés, y como ha dicho Elisa, pues bueno, sí que podéis encontrar alguna cosilla, pero son revistas de hace mucho tiempo y que seguramente, además, si buscas en la segunda mano, estarán a precios exorbitados, ¿no? De cosas de estas, ¿no? A veces hay hallazgos, ¿eh? Y también comentar que lo interesante es, como decía, vamos a ver si podemos buscar algunos que estén en estas archivas que te comentaba, porque sí hay ahora mismo una organización de la propia comunidad queer en el cómic, ya no solo para hacer, digamos, ficheros donde poder encontrar y visibilizar a muchas compañeras y compañeros, sino también trabajos. Y eso yo creo que, bueno, es interesante. Y, por ejemplo, como citaba antes, el No Straight Lines es una antología que no es tanto, vamos, en un sentido de antología de recuperación de historias. Y hay una cantidad tremenda. Tienes casi 300 páginas de material recuperado desde los 70 hasta nuestros días. Ya, qué guay. Eso tendría que haber más, ¿no? O traducir, porque también estaría muy bien. Desde luego que hubiera un segundo volumen estaría muy bien. Pero bueno, teniendo el digital, yo la verdad es que en este sentido siempre creo muy fuerte que por ahí es donde tenemos que trabajar también. En un sentido también de genealogía archiva y de mantenimiento, aunque el físico también me parece muy necesario. Claro, porque además estamos hablando de originales que en aquellos momentos, ¿no? Si estamos hablando desde los 70 a los 90, los originales, vete tú a saber en qué estado están. Las reproducciones que se pueden hacer de esos originales, también, pues, saber cómo, ¿no? Y toda esta movida de, bueno, que no es fácil, que al final, y seguramente son revistas que, bueno, en los grandes estudios ya sabemos que se guardaban los originales, bueno, no, al principio ni se guardaban los originales, pero en estas revistas no sé muy bien cómo funcionarían. No, pero vamos, aquí yo creo que también es el tema de que hay un mercado, eso desde luego, y como comentabas antes, bastante inflado, o sea, pero encontrar se puede encontrar. El ideal sería que no fuera un tema casi como de especulación, teniendo en cuenta además cómo nació todo el movimiento y la filosofía, ¿no? Y el espíritu, que era el do it yourself y el fotocópialo, así de claro. Claro, sí, de eso nace todo al final, ¿no? Digamos, lo que ahora llamamos fanzine, pues eso es el underground y lo que ha hecho que muchísimas autoras y autores hayan podido contar sus propias historias que no tenían cabida en el mainstream, ¿no? Bueno, pues yo creo que... Y luego es un apunte, porque he citado a Montse Clavé y a Marica Vila, que aunque no hacían un activismo bollo, sí es cierto que todo el tema de la sexualidad y demás en sus tebeos sí lo trataron, en un sentido también desde la perspectiva del el amor y la política entre mujeres. O sea que eso también quería dejar claro. Sí, vale. Qué guay, bueno. Pues nada, ya llevamos casi 50 minutos, yo creo que muy bien. Pues nada, a nuestras oyentes lo que hemos comentado, pues lo que tenemos aquí en nuestro país son los putones el putón de Roberta Gregory. Eso es lo único que tenemos traducido, y todo lo demás pues tendréis que buscaros un poco la vida por internet, a ver si os interesa y controláis inglés, podéis encontrar cosillas. Y bueno, pondremos algún enlace que he encontrado ahora no me acuerdo, me recomendaste, encontré para leer online una de las obras, lo pondré en el... Creo que la de Mary Wins, ¿no? Sí, sí. Eso, encontré el enlace para leer online, lo pondré en el texto y lo podéis leer. Dime. Te paso también algunos de un poco también, que no a lo mejor estén como más ligados a lo que hemos hablado, pero sí que puedan expandir un poco, tanto la nota para que sepan que existe el No Straight Lines, por ejemplo, u otros trabajos en esta línea, como algunas de los digamos,
páginas donde se puede ir explorando y encontrar muchos nombres de compañeras que están trabajando estos temas en el mundo del TVO, del cómics y la novela gráfica en esta última época. Vale, genial. Pues sí, me lo pasas y lo metemos ahí en la explicación del programa, y así que nuestras oyentes investiguen y se interesen por este fascinante mundo de nuestro pasado y de dónde venimos y de qué cómics estamos leyendo en realidad, porque todas estas mujeres lo que han hecho, aparte de hacer cosas importantísimas en su momento, es influenciar y abrirnos paso, ¿no? Dejarnos como el camino amarillo marcado con las baldosas, para luego que las demás podamos seguir dibujando y seguir contando nuestras historias de mujeres que aman a mujeres, que es lo que nos gusta. Así es. Bueno, pues nada, muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a nuestros oyentes, y nos oímos en el próximo programa. Un placer, Teresa. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Geitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres, y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y geitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.